Buenas tardes, mi nombre es Luz Ángeles López Sánchez. Hoy les vengo a presentar de la tarea 2 procesos cognitivos básicos y la realidad social, la percepción y la atención. La percepción es el conjunto de todas las capacidades funcionales que nos dan los sentidos y sirve pues para ponernos en contacto con el entorno que nos rodea. Para cada uno de nosotros son importantes cosas diferentes en este entorno, al igual que ocurre con los niños, con alteraciones en su desarrollo, pero todos prestamos atención a algo. La percepción es un mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir e interpretar, comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Esto se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información que adquiere un significado luego de un proceso cognitivo que también pues es parte de la propia percepción. Las estructuras cerebrales implicadas en el proceso de la percepción, como lo observamos en la imagen, está la corteza premotora. Esta es un área situada en el lóbulo frontal del cerebro. Se extiende anterior a la corteza motora primaria cerca de la cisura de Silvio, que es el surco lateral. Antes de estrecharse cerca de la fisura longitudinal medial, sirve como el borde posterior de la corteza prefrontal. Otra es la corteza motora primaria. Es una región cerebral que en los seres humanos se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. Este trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos. La corteza gustativa primaria es una estructura cerebral responsable de la percepción del gusto. Esta se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal, adyacente a la representación de la lengua en la corteza somatosensorial. El área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje, por lo tanto es la región más importante de todo el cerebro, pues las funciones intelectuales son superiores. Este se ubica detrás de la corteza auditiva primaria. Es la parte posterior de la circunvalación superior del lóbulo temporal, como lo observamos en la imagen. Las tipologías del proceso de percepción, podemos observar que la percepción visual, el individuo y animal obtienen información a través de los ojos. La percepción auditiva, relacionado con los sonidos sonoros. La percepción táctil es concerniente a los sentidos de la piel y el tacto. Percepción gustativa, el ser humano percibe las sustancias a través del paladar. La percepción olfativa se relaciona con los olores. Con lo anterior existen otros tipos de percepción como la percepción social, que es el ser humano se relaciona pues constantemente con los individuos de su entorno. Este tipo de percepción nos ayuda a obtener conclusiones respecto al análisis de interpretación que realiza el comportamiento de ellos. La percepción musical pues es la capacidad del individuo de percibir y reconocer el son, el ritmo y melodía de alguna canción. La percepción del movimiento es la habilidad que posee el individuo de mover la cabeza y los ojos para sobrevivir de las amenazas y peligros. Las patologías. Hay varias distorsiones cognitivas. Algunos trastornos cursan algunas alteraciones de la percepción de la realidad. Estas son experiencias en las que nuestra mente figura la información que le llega o la interpreta erradamente, dándole significaciones que no corresponden con lo que está pasando y con lo que otros pueden ver. Los delirios son ideas o creencias falsas. Es imposible rebatir usando la lógica y aparecen de forma patológica. Esto es la diferencia de las creencias ancestrales, religiosas, pues que forman parte de una cultura o alguna religión. Las alucinaciones son cuando percibimos algo como si fuera real, ya sea oír, ver, oler, sentir algo cuando no es verdad. No existe un estímulo real que lo desencadene. Por ejemplo, oír voces en nuestra cabeza o sentir como hormigas caminando por nuestra piel. Habitualmente las personas que experimentan estos delirios o alucinaciones no se dan cuenta que esas experiencias son falsas y dan a los demás lo que pueden ayudar a diferenciar la realidad. También existen los trastornos del pensamiento y de la percepción. Pues los más graves síntomas son los trastornos de esquizofrenia, depresión, el trastorno bipolar, el llamado trastorno
trastorno esquizoafectivo u otros trastornos psicóticos, incluyendo pues los que son producidos por drogas. Les voy a hablar también de la atención. ¿Qué es la atención? Se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia unos estímulos relevantes y pues para poder procesarlos. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención. Es una cualidad perceptiva que funciona como un filtro de estímulos sensoriales. La atención permite evaluar o priorizar aquellos estímulos que consideren más importantes. Las estructuras cerebrales implicadas en la atención, como lo podemos observar, se encuentra el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y hay varias áreas y estructuras como la formación reticular, tálamo, ganglios basales, lóbulo parietal y frontal. La formación reticular se asocia al mantenimiento de un estado de alerta, en el cual el cerebro está disponible pues, para recibir la información. El tálamo selecciona la información más importante para que ésta luego sea procesada. Los ganglios basales es una interfase atencional que une la formación reticular con la corteza cerebral y el sistema límbico. Y el lóbulo parietal y frontal manda la información al tálamo y a los ganglios basales. Cuando llega a estas zonas y es adecuadamente procesada, el lóbulo parietal prepara mapas sensoriales pues, para luego orientar la atención. El lóbulo frontal regula los procesos psicológicos, como por ejemplo la planificación y el control de la atención sostenida y focalizada. La tipología de la atención. Atención interna, que es la capacidad de prestar atención a procesos internos mentales o sensaciones. La atención externa se trata de la atención causada por estímulos que provienen del exterior de nuestro entorno. La atención abierta está acompañada de respuestas motoras, que en este caso nos facilitarán la acción de atender. Atención encubierta es la capacidad que nos permite prestar atención a estímulos sin que la sensación de estar llevando a cabo esa acción. La arousal hace referencia a nuestro nivel de activación o en el nivel de alerta que estemos, si estamos dormidos o enérgicos. La atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Y la atención sostenida se trata de la capacidad de atender un estímulo o actividad durante pues, un largo periodo de tiempo. La atención selectiva es la capacidad de atender un estímulo o alguna actividad con presencia de otros estímulos distractores. Y la atención alternante consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. La atención dividida se puede definir como la capacidad que tiene el cerebro para atender diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Un ejemplo de la atención dividida puede ser que estemos manejando y estemos hablando por celular. La atención auditiva, capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. Las patologías que encontramos. Existen diversas patologías con la atención. Estas se pueden dividir en alteraciones cuantitativas y cualitativas. Una de las más conocidas es la del déficit de atención con hiperactividad, TDAH, o sin hiperactividad, TDA. Este trastorno conlleva una dificultad para dirigir y controlar la atención, así como la conducta en general. Se ha descubierto que el cerebro de las personas con TDAH muestran una serie de diferencias anatómicas en el núcleo. En el núcleo caudado, en el putamen, en la amígdala y en el hipocampus, en estas áreas prefrontales y en el tálamo, estos síntomas se diferencian neuroanatómicas, pueden ser consecuencia de una maduración tardía del cerebro. Además, existen diversos tipos de trastornos. La prosexia, el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia cursan con una alteración en nivel de alerta o de atención focalizada y subprocesos atencionales más complejos.
El traumatismo cráneoencefálico pues es principalmente consecuencia de un daño cerebral. Por el contrario, los trastornos de ansiedad como el dislexia, las demencias como la enfermedad de Alzheimer, estos trastornos depresivos como el trastorno obsesivo compulsivo se dan en aumento de la atención, pero hacia los estímulos ansiógenos o negativos y descuidando el resto del cuerpo. Muchas gracias.